Siendo sincera, cuando mi madre se casó con el padre de Daniel, yo no esperaba nada especial de esa nueva familia. Padrastro y hermanastro eran palabras que me sonaban lejanas, casi de una telenovela mexicana, no de mi vida cotidiana. Pero Sevilla, con su aire cálido y sus patios llenos de azahares, tenía preparadas otras sorpresas. Los primeros meses fueron de pura cortesía, saludos en la mesa, alguna pregunta sobre la universidad y poco más. Daniel, mi nuevo hermanastro, parecía reservado, casi introvertido, y yo estaba demasiado ocupada intentando encontrar mi propio rumbo. Nunca imaginé que algo pudiera alterar esa calma aparente. Todo cambió una tarde de lluvia. Mis padres habían salido a un evento en Córdoba, y yo me quedé en el salón de casa, rodeada de apuntes, intentando comprender unos ejercicios de economía que parecían escritos en otro idioma. Vestía un vestido de algodón fino, color crema, que apenas rozaba mis rodillas, y unos calcetines de lana que me mantenían los pies calientes contra el suelo frío de mármol. Mi cabello lo recogí en un moño alto, aunque algunos mechones caían desordenados sobre mi rostro. Daniel apareció con una taza de té. Al verme, se detuvo un segundo y me sonrió con esa calma que le caracterizaba. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, inclinándose para ver mis apuntes. Me mordí el labio, dudando. No quería admitir que estaba perdida, pero finalmente susurré. Quizás sí. Se sentó a mi lado y comenzó a explicarme con una paciencia infinita. Su voz grave y serena me relajaba. El tiempo pasó rápido, y cuando por fin logré resolver un problema sola, él sonrió de manera tan luminosa que sentí un extraño estremecimiento en el pecho. ¿Ves? No era tan complicado, dijo, orgulloso de mi logro. Esa noche lo miré de otra forma. Dejé de verlo solo como el hijo del nuevo marido de mamá. Había algo más en él, algo que empezaba a removerme por dentro. Con el paso de las semanas, nos cruzábamos más a menudo. En la cocina, compartiendo un café, en el balcón, comentando la música que sonaba en la radio, en los pasillos estrechos de la casa. La facilidad con la que hablábamos me desconcertaba. Con él no necesitaba fingir nada. Podía ser yo misma. El cambio decisivo llegó en un fin de semana sofocante. Mis padres decidieron llevarnos a la casa familiar en la costa de Cádiz. El sol quemaba y el aire era espeso, así que el único refugio era la piscina del patio. Me puse mi bañador favorito, entero, de un color rojo intenso que resaltaba con mi piel clara. Encima, un pareo de gasa negra anudado en la cintura. Cuando salí, Daniel ya estaba allí, sentado al borde del agua, con el torso desnudo y un pantalón de baño oscuro. Fingía leer un libro, pero su mirada se perdía en el horizonte. Hola, dije con naturalidad, aunque por dentro latía más fuerte. Él levantó la cabeza y por un instante su mirada recorrió mi figura. Fue rápido, casi imperceptible, pero lo noté. Una chispa silenciosa pasó entre nosotros. Hola, respondió, cerrando el libro. ¿Lista para vencer el calor? Me quité el pareo y me lancé al agua. La frescura me envolvió y solté un suspiro de alivio. Cuando salí a la superficie, él seguía mirándome. ¿Qué?, pregunté entre risas nerviosas. Nada, dijo titubeando. Es que hoy te ves diferente. Me ruboricé y traté de disimular zambulléndome de nuevo. Pero en el fondo sabía que algo estaba cambiando. Unos segundos después, Daniel se lanzó también. El agua nos unió demasiado cerca, nuestros cuerpos casi rozándose. Su mirada atrapó la mía, intensa, indecisa, llena de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Esa tarde sentí que un nuevo camino se abría, peligroso y excitante. No era solo un juego de miradas. Había un fuego que empezaba a arder entre nosotros, y yo ya no estaba segura de poder apagarlo. Después de aquella tarde en la piscina en Cádiz, algo invisible pero poderoso empezó a crecer entre nosotros. No lo decíamos en voz alta, pero ambos sabíamos que había cambiado la manera en que nos mirábamos. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños momentos cargados de tensión. En la mesa del comedor,
mientras mis padres hablaban sobre sus planes de negocio, nuestras rodillas se rozaban debajo de la mesa sin que nadie lo notara. En la cocina, cuando yo alcanzaba una taza en lo alto del estante, él se colocaba detrás de mí, demasiado cerca, y su brazo rozaba mi cintura. En el pasillo, un roce casual de nuestras manos me dejaba sin aliento. Recuerdo una tarde especialmente calurosa en Sevilla. Mis padres habían ido a visitar a unos amigos en Carmona y nosotros nos quedamos solos. Yo llevaba un vestido ligero de lino color celeste, sin mangas, que se pegaba un poco a mi piel por el calor. Caminaba descalza sobre el suelo frío de la casa cuando escuché su voz desde el salón. ¿Vienes a ver una película?, preguntó Daniel con una sonrisa tranquila. Acepté. Puso una cinta antigua en el proyector, y la luz temblorosa iluminaba la sala medio a oscuras. Me acomodé en el sofá, recogiendo las piernas bajo el vestido, mientras él se sentaba a mi lado. No pasó mucho tiempo antes de que nuestras manos se encontraran en el reposabrazos. Al principio ninguno se movió. Luego, sus dedos se deslizaron lentamente sobre los míos y se entrelazaron. El corazón me golpeaba fuerte. No era un gesto inocente, era un secreto compartido. Cuando nuestras miradas se encontraron, no fue necesario decir nada. La película seguía corriendo, pero yo apenas veía la pantalla. Sentía el calor de su piel, el roce de sus dedos. Y entonces, con voz muy baja, Daniel murmuró: «Nunca había sentido esto antes». Me estremecí. Quise responder, pero solo conseguí apretar su mano más fuerte. Pasaron los días, y nuestra relación secreta comenzó a convertirse en un ritual nocturno. Cuando la casa quedaba en silencio, escuchaba un suave golpe en la puerta de mi habitación. Era él. Se colaba dentro con pasos silenciosos y nos sentábamos en el suelo, junto a la ventana abierta que dejaba entrar el aire tibio de la noche sevillana. Hablábamos durante horas, a veces riendo, a veces compartiendo nuestros miedos. Una de esas noches llevé puesta mi pijama de seda, un top con tirantes finos y unos shorts con encaje. Daniel me observaba en silencio, hasta que sus dedos, casi temblando, rozaron mi clavícula. El contacto fue tan leve que apenas parecía real, pero me provocó un escalofrío dulce por todo el cuerpo. ¿Te gusta?, susurró. No pude responder con palabras, solo asentí, con la respiración agitada. De pronto comprendí que ese juego de miradas y caricias se había transformado en algo mucho más profundo. No era una aventura pasajera, ni una travesura juvenil. Era un lazo que se hacía cada vez más fuerte y más imposible de ocultar. Al día siguiente, durante la comida familiar en el patio lleno de geranios, mis padres comentaban lo felices que estaban de vernos, llevarnos tan bien como hermanos. Sus palabras me perforaron el corazón. Fingí sonreír, pero debajo de la mesa sentía el roce del pie de Daniel contra el mío, un gesto silencioso que me recordaba la verdad de lo que nos unía. Esa mezcla de secreto y peligro solo hacía que el deseo creciera. El verano en Sevilla se volvió cada vez más abrasador. Los días parecían derretirse en el aire espeso, y las noches eran lo único que nos daba respiro. Pero aquellas noches ya no eran solo un alivio, se habían convertido en nuestro refugio secreto. Una de esas madrugadas, tras una cena familiar en la terraza, todos se retiraron a dormir. Yo estaba en mi habitación, con un camisón blanco de algodón que me llegaba a mitad del muslo. El tejido era ligero, casi transparente bajo la luz de la luna. Me cepillaba el cabello frente al espejo cuando escuché el suave golpecito en la puerta. ¿Puedo pasar?, susurró Daniel. Mi corazón dio un salto. Asentí, y él entró. Se sentó en el borde de mi cama, mirando a su alrededor como si el espacio se hubiera vuelto demasiado pequeño para contener lo que sentíamos. Yo me acerqué y me quedé de pie frente a él, sintiendo el calor de su mirada recorrerme desde los pies desnudos hasta los hombros. Ese vestido, murmuró, casi sin darse cuenta. Sonreí nerviosa y me senté a su lado. Nuestras piernas se rozaron apenas, pero fue suficiente para que la sangre me hirviera. Hablamos poco esa noche. Las palabras sobraban. En cambio, él tomó mi mano y empezó a acariciar lentamente el dorso con su pulgar.
El silencio se llenó de electricidad. Cuando me atreví a mirarlo, descubrí sus ojos fijos en los míos, con un brillo que nunca había visto antes. Y entonces sucedió. Me incliné hacia él y lo besé. Fue un beso corto, inseguro, pero cargado de todo lo que habíamos estado guardando. Daniel se apartó apenas unos centímetros, respirando hondo. No deberíamos, murmuró, pero su voz temblaba. Lo sé, respondí, aunque mi cuerpo gritaba lo contrario. Se levantó bruscamente, como si la cercanía lo quemara, y salió de la habitación sin mirar atrás. Me quedé sola, con el corazón desbocado, preguntándome si lo había arruinado todo. Durante los días siguientes, la tensión fue insoportable. Apenas nos hablábamos frente a mis padres, aunque nuestras miradas se buscaban una y otra vez. Cada roce accidental era un recordatorio del fuego que intentábamos negar. Finalmente, un fin de semana, mis padres decidieron ir a Málaga a visitar a unos familiares. Daniel y yo nos quedamos solos en la casa de Sevilla. El calor era sofocante, y después de la cena me duché. El agua salió helada, al parecer el calentador había fallado. Envolviéndome en una toalla, bajé a llamar a Daniel. Cuando me abrió la puerta de su cuarto y me vio de pie, con el cabello mojado y la toalla resbalando peligrosamente por mis hombros, se quedó inmóvil. Sus ojos se oscurecieron. ¿Qué pasa?, preguntó con voz áspera. El agua caliente no funciona, ¿podrías revisarlo?, contesté, sintiéndome vulnerable. Fuimos juntos al baño. El espacio era pequeño, y cuando él se estiró para girar la válvula, yo podía oler su piel mojada de sudor, sentir el roce de su brazo junto al mío. Mi respiración se volvió irregular. Finalmente, el agua templada comenzó a salir. Listo, dijo. Pero no se movió. Yo tampoco. En ese instante, el aire estaba cargado, y sin pensarlo me incliné y lo besé de nuevo, más largo, más profundo. Esta vez, Daniel no se apartó. Sus manos sujetaron mis brazos con fuerza, y por un momento el mundo desapareció. Luego, casi con desesperación, se separó y murmuró: «Esto nos va a destruir, pero no puedo evitarlo». Salió de nuevo, dejándome temblando bajo la luz tenue del baño. Su lucha interna era evidente, pero la mía también. Yo ya sabía que no había vuelta atrás. Después de aquel beso en el baño, nada volvió a ser igual. Entre Daniel y yo se creó un lazo imposible de romper, una cuerda invisible que nos mantenía unidos incluso cuando fingíamos ser simples hermanos delante de los demás. Durante las comidas familiares, nuestras miradas se cruzaban y sostenían un segundo más de lo debido. Bajo la mesa, a veces sentía la punta de su pie rozando el mío. En las tardes calurosas, cuando nos encontrábamos en el pasillo estrecho de la casa de Sevilla, nuestros hombros se tocaban, y aunque era apenas un instante, me recorría un escalofrío. Pero las noches eran nuestro verdadero refugio. Daniel comenzó a visitarme con más frecuencia. Ya no solo para hablar, se sentaba en el suelo de mi habitación mientras yo estaba en la cama, con mi pijama ligero de satén azul. A veces él me leía en voz baja fragmentos de un libro, y su voz grave resonaba en la penumbra. Otras veces simplemente escuchábamos música en mi viejo tocadiscos. Una noche, mientras yo me acomodaba sobre la cama, noté cómo su mirada se detenía en mis piernas desnudas. Estaba descalza, y la luz de la luna entraba por la ventana, iluminando mis tobillos y pies. «Tienes unos pies preciosos», dijo de repente, casi en un susurro. Me ruboricé. Nunca nadie había dicho algo así. Me estremeció la intensidad con la que lo dijo, como si ese detalle insignificante fuese para él un tesoro. Desde entonces, comencé a dejar mis pies descalzos siempre que estábamos a solas. Me gustaba que me mirara así. El secreto, sin embargo, se volvió cada vez más pesado. Una tarde, mientras paseábamos por la orilla del Guadalquivir, yo llevaba un vestido blanco de lino con los hombros descubiertos. Caminábamos lo bastante cerca como para que nuestras manos se rozaran. Sin darme cuenta, me tropecé con una piedra y, al perder el equilibrio, me aferré al brazo de Daniel. Él me sostuvo fuerte,
nuestros dedos se entrelazaron. Fue un gesto instintivo, pero cuando levanté la vista, vi a mi madre observándonos desde la distancia con una sonrisa tranquila. Ella no sospechó nada, pero ese instante me hizo temblar, estábamos a un paso de ser descubiertos. Aquella misma noche hablamos en la terraza. El aire olía a jazmín y el cielo estaba lleno de estrellas. No podemos seguir así para siempre, dije, casi con lágrimas en los ojos. Daniel apretó mi mano. Lo sé. Pero tampoco puedo renunciar a ti. Decidimos que ya no queríamos escondernos más. Era arriesgado, sí, pero la carga de vivir ocultando cada mirada y cada caricia nos estaba consumiendo. Unos días después, al volver de un viaje corto, nos encontramos en el salón con nuestros padres. Fue Daniel quien dio el primer paso. Necesitamos hablar con ustedes, dijo con voz firme. Yo tomé aire y agarré su mano delante de ellos. No somos solo hermanos, confesé. El silencio cayó como un peso insoportable. Mi madre nos miró boquiabierta, mi padrastro se levantó de golpe y comenzó a pasear por la sala, visiblemente perturbado. ¿Entienden lo que dicen?, preguntó mi madre, temblando. Sí, respondió Daniel con convicción. Nos amamos. Lo que siguió fue una conversación dura, con lágrimas, reproches y largos silencios. No intentamos justificarnos. Solo dijimos la verdad. Al final, nuestros padres no dieron una respuesta clara. Dijeron que necesitaban tiempo, que aquello era demasiado difícil de aceptar. Esa noche, cuando nos quedamos solos en mi habitación, sentí que, aunque el camino sería complicado, al menos ya no había secretos. Daniel me abrazó por la espalda mientras yo me miraba en el espejo con mi camisón de seda. Su beso en mi cuello, justo debajo de la gargantilla que llevaba, fue como una promesa silenciosa: pase lo que pase, estábamos juntos en esto. Después de nuestra confesión, la casa se volvió un lugar extraño. Mis padres nos hablaban con frialdad, aunque intentaban disimular. Mi madre evitaba mirarme a los ojos, y mi padrastro pasaba horas en silencio, como si buscara respuestas dentro de sí mismo. La tensión era insoportable, pero al mismo tiempo yo sentía una especie de alivio: al fin habíamos dicho la verdad. Daniel y yo seguíamos viéndonos en secreto, aunque ahora el riesgo era mayor. Ya no podíamos permitirnos gestos cariñosos delante de ellos, pero cada mirada cargada de deseo era un recordatorio de lo que nos unía. Una noche, mientras nos refugiábamos en mi habitación, Daniel me regaló un colgante antiguo de plata que había encontrado en un mercadillo en Triana. Era un pequeño medallón en forma de media luna. Me lo puso en el cuello y luego besó suavemente mi piel justo debajo. Ese gesto, lleno de ternura, me hizo sentir que nuestro amor era real, más allá de los miedos. Pero el destino no tardó en ponernos a prueba. Una tarde de otoño, cuando estábamos en la terraza observando cómo el cielo se teñía de rojo sobre Sevilla, el móvil de Daniel sonó. Miró la pantalla y su rostro cambió de inmediato. Contestó, y solo escuché fragmentos de frases: sí, mañana, claro que iré. Cuando colgó, su expresión era grave. Era Lucía, dijo con voz apagada. Ese nombre lo conocía. Era su exnovia, alguien de quien apenas hablaba, parte de su pasado. ¿Qué ha pasado?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Ha tenido un accidente en carretera, cerca de Granada. Está en el hospital. No tiene a nadie allí, y me ha pedido ayuda. Me quedé helada. Quise decir que no fuera, que me necesitaba a mí, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Al final solo susurré: ¿vas a ir? Él asintió. No puedo dejarla sola. Aquella noche no dormí. La idea de que Daniel estuviera con ella me desgarraba por dentro. Una parte de mí entendía que lo hacía por compasión, pero otra parte ardía de celos y miedo. Pasaron los días. Daniel me llamaba desde Granada cada noche. Su voz sonaba cansada, preocupada. Hablaba de la operación, de la recuperación de Lucía. Nunca mencionaba nuestras conversaciones íntimas ni nuestros planes.
Sentía como entre nosotros se abría una distancia invisible. Una semana después volvió a casa. Yo lo esperé en la entrada, con un vestido largo de lana y un abrigo sobre los hombros. Cuando lo vi, corrí a abrazarlo. Te extrañé tanto, susurré. Él me abrazó, pero había algo distinto en su gesto, menos fuego, más cautela. Esa noche, cuando nos quedamos solos en su habitación, lo enfrenté. Daniel, ¿qué está pasando? Estás aquí, pero siento que tu mente sigue allá. Él bajó la mirada. Lucía aún necesita ayuda. Quizás tenga que volver. Sentí que el mundo se me caía encima. Me giré hacia la mesa de noche y vi una fotografía que no había visto antes. Era de Daniel y Lucía, sonrientes, tomados de la mano. En el reverso, con tinta azul, estaba escrito, para siempre. El aire me faltó. Me dejé caer en la cama, con lágrimas ardiendo en los ojos. Él intentó acercarse, pero yo lo aparté. ¿Para siempre? ¿De verdad, Daniel? No respondió. Esa noche, mientras escuchaba el ruido lejano de la ciudad, entendí que todo podía desmoronarse. Nuestro amor había sobrevivido al secreto, al miedo, incluso a la confesión, pero ahora enfrentaba a un fantasma del pasado. Y yo no sabía si saldríamos de esa batalla intactos. Me quedé mirando la luna desde mi ventana, con el medallón que me regaló todavía en mi cuello, preguntándome si sería nuestra promesa, o nuestro último recuerdo.